Cordial saludo, mi nombre es Catherine Rodríguez González, soy doctoranda del tercer semestre del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, Colombia, sectorial Bucaramanga, y junto con la doctora Clara Estefany Romero Hurtado vamos a presentar Justicia Ambiental Digital, Epistemicidios Sensoriales y Ética del Uso de Inteligencia Artificial en Educación Ambiental Accesible. Bueno, dentro de la introducción hay una pequeña reflexión, un énfasis de que, a pesar que la educación ambiental ha sido muy abordada desde la preocupación del cambio climático y la revisión de lo que es clasificación de residuos, aún se desconoce y no se ha revisado en la mayoría de la sociedad, como hay otros grupos sociales que sí lo han hecho, pero pues es un carácter minoritario porque todavía hay más el concepto desde la parte emancipadora, solamente un pequeño grupo de educación ambiental crítica, pero sobresale más la perspectiva conservadora y pues parte de eso hace que como que exista todavía ese conflicto, principalmente en las tecnologías de la actualidad, porque están siendo regidas más para las competencias docentes y estudiantiles como herramienta pedagógica para trabajar dentro del agua, más no mirar el resultado que puede fortalecer desde los cuerpos no visuales, teniendo en cuenta el uso de los sentidos como el oído y el tacto. Colombia pues toma como referencia como que sí se ha trabajado la parte de la inteligencia artificial con el gobierno de España, situación que es aprovechable y es importante, pero le está quitando la autenticidad de justicia cognitiva al jerarquizarse más la hegemonía visual. Y pues España junto a Colombia lo fortalecen desde la parte de producción y emprendimiento, más no en las capacidades que puede fortalecer estos cuerpos distintos desde la parte alternativa, no a la vista. Dentro del propósito de esta investigación está articular las categorías de gamificación, discapacidad visual y educación ambiental. Bueno, dentro de los objetivos, para dar continuidad a lo anterior, es el análisis de la relación entre educación ambiental, discapacidad y gamificación mediante una revisión bibliométrica con el fin de proponer una estructura pedagógica que trascienda el ocularcentrismo y promueva la justicia cognitiva en el territorio colombiano. Objetivos específicos, identificar las tendencias y tensiones actuales en la literatura científica sobre educación ambiental y discapacidad, contrastando los modelos conservacionistas frente a las perspectivas críticas y emancipadoras como parte de este proyecto de investigación. Segundo, cuestionar el predominio del ocularcentrismo y el capacitismo en el diseño de tecnologías educativas, los cuales pueden invisibilizar otras gramáticas sensoriales necesarias para una formación ambiental inclusiva. Tercero, fundamentar la gamificación y el diseño universal de aprendizaje o DUA como herramientas interactivas que permitan a los estudiantes con discapacidad visual participar activamente en la construcción de saberes ambientales. Bueno, la metodología o el paso a paso que se dio durante este proceso es primeramente la formulación de la ecuación de búsqueda a través de los principios booleanos, seguido de la revisión sistemática de 82 investigaciones por medio de 9 bases de datos desde el año 2013 al 2025. Siguiente, la organización de investigaciones por categorías por medio de una matriz metodológica, tener en cuenta el autor o los autores, las fechas de la investigación, el tipo de fuente documento, la población, el tipo de enfoque y cuáles son los agrupamientos que manejan en las categorías, aparte de las mencionadas, cuáles pueden contribuir con gran valor a este proceso de investigación que se está llevando a cabo por parte de la doctora Clara Romero y quien les está hablando en este momento. Obtención de gráficas bibliométricas, la realización de análisis bibliométrico por medio de la inteligencia artificial Cloud Opus 4.6 con el fin de revisar los propósitos de medir cuáles son los vacíos, tendencias y oportunidades que pueden fortalecer este proyecto de grado de carácter doctoral. Sin embargo, pues a veces no es suficiente hacer el proceso manual porque estos primeros pasitos antes de la inteligencia artificial fueron de carácter manual, se complementaron
con la inteligencia artificial la extracción del formato RIS de los 82 documentos, dado que, sobre todo para la parte de coautores, copalabras, se necesita converger la información lo más explícitamente posible. Bueno, dentro de los resultados tenemos las tendencias temporales, pues las bases de datos para acotar cuáles fueron, pues tenemos Scopus, Web of Science, ELIC, Cielo, Redalyc, Dianel, Google Scholar, IEE Explore y EXCO, pues contribuidas porque realmente pues dentro de estos procesos dependían cómo se formulaba desde la ecuación mencionada inicialmente. Aquí se puede observar que a medida que se va aumentando los años, sobre todo del 2020 al 2025, hay un aumento significativo de investigaciones. Sin embargo, no debemos descartar del 2020 hacia atrás, dado que hay coautores que están mencionados en las cocitaciones y eso hace pues que dé peso a la investigación, porque pues decir que solamente los últimos 5 años no quiere decir que sea del todo incorrecto descartarlos. Sin embargo, pues a veces se pierde información significativa. Bueno, dentro de la distribución por periodo, observamos, como lo decía anteriormente, vea, hay una expansión entre el 2022 al 2025, hay una consolidación entre el 2018 al 2021 y una emergencia del 2013 al 2017. Ahorita van a observar que del 2003 hacia atrás hay aportes de autores para consolidar el marco teórico de esta investigación. En la distribución geográfica, pues tenemos con mayor rigor Europa con un 39%, América Latina con 32% y Asia con un 23%. Los idiomas en los cuales se encontró más cantidad de información fueron inglés 79%, español 16%, y ahí donde dice NE, que es no es especificado, ahí lo que se quiere decir es coreano en un 4% y 1% el portugués, pero ¿qué indica para América Latina? Que hay un 17% que, a pesar que sea es pequeño, es grande, es significativo y que hay un poder investigativo contundente de las epistemologías del sur, que es lo que entendemos desde las tendencias del enfoque sociocrítico en este proyecto. En el top 15 de países, Taiwán y España tienen mayor producción. Colombia, que es en el territorio en el cual y donde estamos investigando, tiene 4 investigaciones y pues realmente está por debajo de Ecuador y de Perú, pero no le quita de que se pueda fortalecer un proyecto potente de inclusión educativa como este. En la metodología con mayor rigor en estas investigaciones fueron de carácter cualitativo el 39%, el mixto 35%, sumado a esto sería aproximadamente el 74%, que significa que la parte instrumentalizada no son correspondientes a una investigación enfocada en educación. No quiere decir que tengamos que discriminar a raya lo cuantitativo, porque los valores mixtos también están evidenciados desde un número, que es lo que estamos haciendo precisamente desde la bibliometría, pese a que es un método conocido con mayor incidencia en la parte cuantitativa. El tipo de documento con mayor frecuencia o que más se encontró fueron los artículos de revista, las conferencias, pero hay un umbral muy bajo en tesis doctorales, tesis de maestría y libros. Bueno, en el análisis temático, asociado a la literatura analizada, pues el empírico analítico está abordando más la parte de gamificación, pero pues el enfoque sociocrítico no quiere decir que sea insignificante, todo lo contrario, es la oportunidad para fortalecer este saber. Las palabras clave más frecuentes son gamificación, educación ambiental, aprendizaje basado en el juego, y tener en cuenta que la tendencia de inclusión, discapacidad visual, sí es importante para un enfoque sociocrítico, sí es relevante. Las fuentes de publicación principales tenemos Sustainability, que es una revista de origen suizo que fortalece educación ambiental y que transversalidades o multidisciplinaridades son fundamentales para completar este saber en las aulas. En la coocurrencia, pues tenemos una red de coocurrencia de las categorías. La más
citada, ya se mencionó anteriormente, pero pues aquí por medio de esta red se revisa gamificación seguido de educación ambiental, que pues con respecto a gamificación es un poco más baja, y tenemos inclusión educativa ligado a la discapacidad visual, puesto que pues en gamificación ya se han hecho también otras investigaciones con discapacidad cognitiva y la parte de discapacidad mental. Y pues estos pequeños aportes pueden servir para fortalecer la triada, pues que aquí tenemos un valor pequeño que nos demuestra que esta investigación puede ser productora de ciencia, dado que aquí dice que solamente 5 investigaciones articulan gamificación, educación ambiental y discapacidad visual. Por lo tanto, pues es la oportunidad para fortalecer esa parte, ya que en nuestro país se ha fortalecido más la parte, hablándolo desde el punto de vista de Colombia, tenemos gamificación y educación ambiental y discapacidad visual. Casi no se ha convergido las tres entre sí. Bueno, la red de concurrencia tenemos gamificación, educación ambiental, es la misma que se mencionó anteriormente, sino que aquí se muestra como otras palabras secundarias que pueden ser de aporte a este ecosistema de investigación, por lo menos aquí lo que es la polución, la multisensorialidad, el sistema braille, la inclusión un poquito más amplia y la innovación educativa. La coautoría, los autores con mayor coautoría fueron máximo 2, y se mencionan autores, la mayor parte de Europa, pero por lo menos Jadán Guerrero y Talavera Mendoza son de Perú. Entonces hay una parte de América Latina que es relevante en esta investigación. Lo mismo Álvarez Rodríguez. En el acoplamiento bibliográfico tenemos en cuenta que las investigaciones de mayor rigor son las que tienen con mayor potencial gamificación. No quiere decir que las otras dos categorías no lo sean, sino que aquí observamos que Sarango, Gibi, Saka et al. 2024 nos formula de que hay una mayor convergencia en esta categoría, y es un modelo de que está actualizado en los 2 últimos años. Lo mismo Sumardillani 2025. Tenemos el top 20 de las citaciones recibidas, pues Madani et al. Tiene 158 citaciones. En la cocitación por nodos quiere decir en grupo 2 o más autores dentro de un mismo texto. Tenemos 3 citaciones por parte de Day13 2011 y Moving 2019-2020 con otros 2 autores, 2 o más autores que han trabajado temáticas similares. Y de forma individual, Day13 2011, como lo decía hace un momento, vean, esta parte, y Jamari 2014, pese a que siempre se tiene en cuenta que el estado del arte, siempre la regla rigorizable es 2020-2025 en este caso, vean, acá hay un aporte fuerte de un teórico desde el 2011 en la parte de gamificación. Por eso es que es tan importante no tajar solamente desde la normativa, sino también revisar cuáles son los aportes significativos en años anteriores para construir conocimiento. La discusión se contrasta desde el avance significativo pero lento en campo educativo y clínico. Hegemonías siguen persistiendo en la educación ambiental, sigue siendo el conocimiento netamente visual, lo cual afecta a otros tipos de capacidad, y eso quita justicia cognitiva y la justicia ambiental entre lo ecológico y social. Hay brechas entre los enfoques investigativos y los derechos humanos, se presentan sesgos, a pesar de que la UNESCO y la OECD insistan en la actualización de tecnologías, aún persiste la colonialidad, la marginación algorítmica y el capacitismo, y en el territorio colombiano solo se aborda desde la ciudad de Bogotá, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que el país cuenta con 32 estados o departamentos. Y las conclusiones, pues es importante desarrollar pensamiento o enfoque sociocrítico para potencializar la emancipación y transformación de territorios, tener en cuenta que la parte hegemónica ocular centrista es un espermicidio en América Latina, en conjunto con lo que se busca en la justicia ambiental. El uso limitado de herramientas con inteligencia artificial no es solamente
por el sector laboral y académico del momento, sino también pensar en las minorías, en este caso de inclusión educativa. Y estas son las referencias de apoyo de los cuales, perdón, utilizamos mi tutora y yo en esta propuesta. Muchísimas gracias.